Hola, en este nuevo video sobre Artemis 1 les voy a contar el resumen general de la misión, todos los últimos datos que han llegado y particularmente los datos sobre el amerizaje. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada. Aquí podemos ver una de esas imágenes fabulosas que nos ha regalado la nave Orión, que es la cápsula donde van a ir los astronautas en la próxima misión Artemis. Y esta cápsula, la parte de arriba, fue la que amerizó en los últimos días. Vamos a comenzar entonces con ese despegue de la misión y algunos hitos importantes. 7, 6, 5, 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. All 4 RS-25 engines on the core stage and 2 solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Después de este impresionante despegue, lo que continuó fue el desacople del módulo de servicio con la nave Orion, que es lo que estamos viendo ahora. Y una vez desacoplados, esta parte de servicio se aleja. En el interior de ellos están los mini satélites, los CubeSats, que van a ser desplegados luego. Las cámaras de imagen que obtienen estas maravillosas fotografías están en la punta de esos paneles solares. Aquí vemos una animación de cómo cada uno de esos mini satélites se fue desplegando. Con esta imagen espectacular de la Luna y esa parte de la nave Orión, si te está gustando el video, no dudes en suscribirte y enviarle este link a todos tus conocidos. Vamos a repasar la trayectoria. En azul la ida, en rojo la vuelta. Lo primero que se hace es, una vez llegado a la órbita lunar, se disparan esos cohetes principales para hacer una especie de frenado y entrar en órbita retrógrada alrededor de la Luna. Ahora lo vamos a ver en más detalle, pero una vez que se entra en órbita retrógrada, que es la órbita en blanco que está mostrando este hombre aquí, está girando la órbita alrededor de la Luna, pero en sentido contrario al movimiento de la Luna. Eso es bastante más estable que una órbita en el otro sentido. En azul la ida, en rojo la vuelta. Y en gris o en blanco toda esa órbita retrógrada que la nave Orión estuvo orbitando la Luna y lo hizo solamente una vez. Para la vuelta se activaron nuevamente esos cohetes y se volvió a la Tierra. Aquí podemos ver con claridad el despliegue de esos paneles solares, donde en la punta de ellos tenemos las cámaras de fotografías, que son unas GoPro normal, que están montadas en la punta de esos paneles solares. En estas imágenes es cuando se despliegan esos paneles solares y se pudo ver al fondo el planeta Tierra una vez que se estaba alejando la nave de ellas. Recordemos que toda esta misión fue de prueba, por lo tanto toda la nave, los paneles, cada rincón de esta nave Orión estaba con sensores para medir todo tipo de temperaturas, presiones, vacíos, momentos de estrés, para luego, cuando estén las personas dentro, no haya sorpresas. En particular, se probó mucho la orientación de los paneles solares y la ganancia que tenían respecto a esa orientación. En estas imágenes tan bonitas ya podemos ver cuando la nave se alejaba de casa, del planeta Tierra, y obtenía estas imágenes maravillosas ya en su camino hacia la Luna. Una vez en órbita alrededor de la Luna, ya obtiene estas maravillosas imágenes donde se ve a la Luna en primer plano y la Tierra muy pequeñita a la derecha abajo, y donde se produjo ese eclipse de la Luna con la Tierra.
La calidad de las imágenes de la Luna no era tan buena porque, más que nada, como lo mencioné antes, esto era una misión de prueba y lo que se pretendía era montar infinitos sensores en la nave para ver cómo se comportaba a lo largo de la duración de toda esta misión, que fueron de unos 26 días. Otra de las imágenes famosas es esta, donde se veía a la Luna y a la Tierra con el mismo tamaño prácticamente. Eso es cuando la nave estaba en órbita alrededor de la Luna y ya va a comenzar su vuelta. Cuando se acercó al máximo a la Luna, ya cuando pasaba por la parte oculta de la Luna, obtuvo estas imágenes tan bonitas. Y aquí la pasamos acelerada para que podamos ver todos esos detalles. Luego se ve en primer plano la Luna y al fondo nuestro planeta Tierra ya casi en órbita cuando volvía hacia la Tierra. Estas imágenes hermosas, yo creo que es la primera vez que se hacen públicas este tipo de imágenes, donde publican todas las imágenes de una misión espacial y uno la podía seguir completamente a lo largo de la misión. Veremos qué hacen cuando lancen Artemis 2 y podamos ver incluso el comportamiento de los astronautas dentro de la cápsula Orión. Una vez que ya estamos volviendo, ya podemos ver las diferentes orientaciones de estos paneles solares. Podemos ver a la Luna aquí en el fondo y ya orientamos la nave para su vuelta a la Tierra. Una de las cosas que se midió fueron las diferentes temperaturas. La parte iluminada de la nave estaba a unos 200 grados centígrados, mientras que la parte no iluminada a unos 100 grados bajo cero. Entonces, ya de vuelta, la nave tiene la parte de la cápsula Orión y luego el módulo de servicio, que llegando a la Tierra se separan. La parte que tiene los paneles solares se va a destruir en la atmósfera y esa hay que reemplazarla para la próxima misión. Mientras tanto, que la cápsula Orión, donde en las futuras misiones irían los astronautas, tiene que reentrar a la atmósfera de la Tierra y para eso es crítico el escudo térmico que está señalando. Se tiene que reorientar para que ese escudo térmico sea el que roce con la atmósfera y se caliente a unos 2500 grados centígrados. Por eso que es tan crítico este escudo térmico y no tiene que tener ni una sola fisura. Aquí también muchísimos sensores controlaron todo ese tipo de vibraciones y temperaturas a lo largo que se fue entrando. Una vez ya en la atmósfera, despliega sus paracaídas y llega al mar. Esta imagen se explicó poco, pero es de la parte de arriba, es una cámara que está dentro de la nave y es la parte de arriba de ese cono mirando hacia arriba. Toda esa entrada atmosférica, la nave está incomunicada, no puede producir imágenes, no puede transmitir señales. Y una vez que pasó ese periodo, ya podemos ver a la nave entrando a la atmósfera de la Tierra, ya a unos 80 kilómetros de altura, y se puede ver la Tierra al fondo como va acelerado aquí un poquito, como vamos entrando. Y el próximo paso que vamos a hacer va a ser el despliegue de esos paracaídas. Esta imagen, creo, de una ventana desde el interior de la nave, cuando ya entró a la atmósfera, esto es primicia, no se había mostrado antes nunca. Una vez entonces que entre la atmósfera, tiene que acomodarse para colocar la parte pequeña del cono hacia arriba y el próximo paso es desplegar los paracaídas. A veces se ven como pequeñas llamaradas, esos son los cohetes para girar sobre ella misma y colocarse en buena posición.
Ya en la parte de caída libre, estamos a 4 minutos de tocar el mar. Lo siguiente que se va a ver es el despliegue de unos paracaídas pequeñitos. Lo primero que se abre son 2 paracaídas pequeños para estabilizar la nave y frenarla de una gran velocidad de entrada. Ahí se abren estos 2 paracaídas, duran 1 minuto creo. Estos 2 paracaídas luego se desprenden y se abren los paracaídas grandes, esos grandes paracaídas que son los que van a mantener la nave para llegar al amerizaje. Esta ya es una imagen desde el helicóptero, desde el barco de recuperación de la nave y lo que se conoce como el splashdown, cuando llega la nave Orion a la superficie o al mar y ya es recuperado por los buzos y el barco de recuperación de la nave. Lo primero que hacen es controlar que todo esté en correcto funcionamiento, queda flotando en el mar durante un tiempo largo. Cuando estén los astronautas creo que ese tiempo va a ser bastante menor, pero aquí como era una misión de prueba, querían hacerlo todo muy bien. Una vez en el mar, acaba la misión y se recupera y acaba Artemis 1. Y ya para despedirnos, podemos invitarte a que te suscribas al canal si has llegado hasta el final de este video y enviarle este link a todos tus conocidos. Muchas gracias.